Nosotros en la anterior semana ya estuvimos viendo algunas cositas y nos quedamos hasta el límite. Entonces, obviamente, nosotros ya hemos estado como esta primer parcial, estamos trabajando con funciones escalares. Y obviamente asociado al concepto del límite y asociado también al concepto de funciones escalares, viene algo que nosotros siempre nos preguntamos, o que es a veces importante saber en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si tengo una función, yo me pregunto, algo que uno siempre quiere saber es si esa función es continua. Entonces, así como en el caso de variable real, las funciones se definen, nosotros si queremos ver la continuidad de una función, lo hacemos a partir del límite. Entonces, de manera sencilla, resolver problemas de continuidad de funciones escalares simplemente es resolver problemas de límite, solo que hay que tener algunas cositas en mente. Así que bueno, vamos a empezar definiendo entonces la continuidad de funciones escalares. Ok, un segundito que no agarre el lápiz. Desconecto esto, vuelvo a conectar. Y ahora sí, perfecto. Entonces vamos a ver lo que se conoce como continuidad, continuidad de funciones escalares. Continuidad de funciones. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que partir, pues obviamente, de una función. Entonces vamos a definir sea f una función con dominio U que va de Rn a R. Entonces, vamos a decir, y vamos a tener, obviamente, vamos a definir primero la continuidad en un único punto, luego ya definimos sobre todo un conjunto. Entonces, tenemos aquí una función y un punto x sub 0 cualquiera, ¿no? Como estoy poniendo Rn, también aquí lo pongo de manera general. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir la continuidad de funciones? Entonces, vamos a decir, o se dice, que una función se dice que una función f es continua en el punto, en este caso de x sub 0, sí y solo si, de nuevo, esto se parece a cálculo de una variable. El límite, cuando yo me acerco a ese punto de x sub 0 de la función, es igual a la función evaluada en el punto. Ah, perfecto. Entonces, ¿esto por qué a mí me pide que el límite de la función cuando yo me acerco al punto sea exactamente igual a la función evaluada en el punto? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener una funcioncita de esta manera. Yo tengo x, yo tengo y yo tengo z, algo de este estilo, más o menos. Y yo puedo tener, por ejemplo, que aquí hay un huequito, pero justamente en ese punto de ahí, la función está definida más arriba, acá. Ya, entonces, dense cuenta, en este caso, si yo aquí trazo una bolita, yo me doy cuenta que a medida que me voy acercando a este puntito de aquí, efectivamente, yo me voy acercando, yo me voy acercando, yo me voy acercando, pero justamente en el punto, en este caso, por ejemplo, si nosotros decimos este es x sub 0, su imagen no cae donde debería, sino que cae un poquito más arriba. Y entonces aquí claramente se nota la discontinuidad. Entonces por eso es que uno analiza la continuidad de funciones a partir del límite. ¿Qué pasa en el punto y a sus alrededores? Porque puede ser que aquí todos los puntos a los alrededores de ese puntito, pues uno dice, ah, ya todos están cercanos. Pero justamente en el punto también debe encontrarse ahí. Entonces nosotros decimos, ah, perfecto. Definimos de manera súper, esta es la condición que nosotros siempre vamos a utilizar para definir continuidad de funciones. Ahora bien, si se dan cuenta, es súper parecida como nosotros lo tratamos en cálculo de una variable. Ahora bien, siempre yo esto lo separo de la siguiente manera, es decir, cómo yo siempre voy a analizar la continuidad. Lo primerito que tenemos que verificar para que una función sea continua es que la función esté definida en el punto que a mí me están pidiendo. Es decir, si a mí me piden que la función sea continua en el punto de x sub 0, yo lo primero que tengo que preguntarme es si la función está definida en ese punto. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es que si f está definida, f o la en x sub 0 existe o está definida. Eso es lo primero que yo me pregunto. Lo segundo que yo me voy a preguntar es, obviamente, nosotros sabemos que hay límites que existen y hay límites que no existen. Ah, perfecto. Entonces, obviamente, en esta definición, yo tengo que preguntarme si es que este límite que yo he puesto aquí a la derecha existe. Ah, perfecto. Entonces, lo segundo que nos preguntamos es que si el límite que yo tenía aquí a la derecha, el límite de la función, existe. Y por último, entonces, es lo que nosotros ya denominamos directamente como la condición de continuidad de una función. Entonces, es que si llamamos a esto 1 y a esto 2, entonces es que uno sea igual a 2. Y ya, simplemente con eso, nosotros ya teniendo eso en mente, entonces vamos a ir resolviendo algunos problemas de estos de límite. Entonces, de nuevo, vamos a ver entonces, además de eso, que hay otra cosita a tener en cuenta. ¿A qué me refiero? Obviamente, si una función cumple con esta definición, la llamamos continua en ese punto.
Ahora bien, nosotros recordamos que obviamente como hay funciones continuas, hay funciones que tienen discontinuidades. Entonces, si una función aquí, de nuevo aquí, si estamos analizando una función, esta puede ser o bien de nuevo continua o puede ser discontinua en un punto. Discontinua. Ahora bien, existen dos tipos de discontinuidad. La discontinuidad que se conoce como discontinuidad evitable y la que se conoce como la discontinuidad inevitable o esencial. Inevitable o esencial. Inevitable o esencial. Entonces, ¿cuándo se da? ¿Cuándo nosotros, si es que alguna de estas tres cositas, dense cuenta, si es que o bien no existe, o bien no existe, no está la función definida en el punto, o no existe el límite, o estas dos cosas no son iguales, pues en todos esos casos decimos que la función es discontinua. Ahora bien, ¿cómo las vamos a clasificar? Nosotros decimos, ya, perfecto, la función no es continua, entonces es discontinua. Pero ¿qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Una discontinuidad evitable o una discontinuidad inevitable o esencial? Aquí, el tipo de discontinuidad evitable es cuando efectivamente la función está definida en el punto. También el límite existe, es decir, por esas dos cosas no hay problema. Solo que aquí el problema ocurre que no se cumple la igualdad, es decir, que el límite, aquí, que el límite de la función aquí, cuando tiende al punto x sub 0, no es igual a la función evaluada en el punto. ¿Por qué se dice que es evitable? Porque obviamente si es que yo tengo la función definida en el punto y yo tengo que el límite existe, entonces yo lo que puedo hacer, y por eso es que se llama evitable, es formular o reformular la función de tal manera que yo pueda conseguir una función que es continua. Por ejemplo, esta función claramente es una función, aquí si nosotros tenemos una función aquí, esta funcióncita de aquí claramente tiene una discontinuidad en este punto, en este donde aquí hay un huequito. Y digo, perfecto, ese tiene una discontinuidad de tipo evitable, porque dense cuenta que si yo cojo este punto y lo lanzo para acá para llenar el huequito, entonces ya el límite, cuando yo me voy acercando, es decir, por las cercanías de x sub 0, la función, el límite de la función cuando yo me acerco es igual a la función evaluada en el punto. Y digo, perfecto, entonces esto es cuando eso es lo que nosotros vamos a conocer como discontinuidad evitable. La discontinuidad inevitable o la esencial es cuando el límite que nosotros teníamos aquí, este límite de aquí directamente no existe. Entonces aquí ya no se puede hacer nada, porque si este límite de aquí no existe, ya directamente la función es discontinua. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo puede ser eso? Por ejemplo, hay gráficas o hay funciones que, por ejemplo, ya me imagino que la han de haber visto alguna vez, que se van así, como a menos infinito. Es decir, cuando yo me voy acercando a un punto, la gráfica se va para abajo. Entonces ahí yo no puedo coger, obviamente, déjenme, se los pongo aquí. Así, más o menos. Que es como una trompeta, ¿no? Entonces, en ese, por ejemplo, me piden ver la continuidad en el origen. Entonces yo digo, no, justo en el origen ese límite no existe. Ah, perfecto. Entonces ahí yo no puedo ver ningún punto para hacer que esa función sea continua. Entonces, por eso es que esa función directamente se le llama que tiene un tipo de discontinuidad inevitable o esencial y es cuando el límite no existe. Límite directamente no existe. Entonces ya teniendo toda esta teoría en mente, entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, déjenme les copio problema número 1. Ustedes me dicen, profe, porque a lo largo de los días vamos a ver que vamos viendo algunos ejercicios y van a ver que a veces se repiten. Pues no se repiten en lo que les piden, sino, digo, no se repite, se va a repetir tal vez la sentencia, pero no lo que les piden. Uno les van a ir pidiendo diferentes cosas. Entonces, vamos a empezar con algo conocido, algo que ya vimos la anterior semana, pero que nos va a servir para reforzar exactamente qué es lo que nosotros vamos a querer hacer cuando analicemos continuidad. Entonces, déjenme que se pegue la imagen, perfecto. Entonces, aquí. Ahora sí, entonces ustedes han si esto ya lo hicimos la anterior semana, sí, pero ahora lo que quiero es indicar qué es lo que uno analiza. Primerito, aquí me dice, considera esta función, me dan una función de dos variables definida de esta manera. Es decir, para todos los puntos x, y tal que son diferentes del 0, 0, yo evalúo esa función por medio de esta expresión. Por medio de esta expresión. Y el valor que va a tener la función justo en el 0, 0 va a ser 0. Ah, perfecto. Entonces, si es que yo recibo un punto x, y cualquiera, yo verifico allá con cuál yo tengo con qué parte yo tengo que evaluar. Si justamente es el 0, 0, pues lo que me entrega esa función es 0. Y si es diferente de 0, 0, lo que hago es que utilizo esta expresión para evaluarlo. Perfecto. Ahora bien,
Como uno, a veces me piden directamente, de hecho ese es el caso más sencillo de estos problemas de continuidad de funciones, que me dicen que analice la continuidad en un punto en específico. Luego ya vamos a ver que no necesariamente me dan el punto en específico, pero vamos desde lo más sencillo. Cuando me dan la función me dicen, mírate si en este punto es continuo. Ah, ya, perfecto. Entonces yo recuerdo que f, esta función de aquí, f, y siempre por si acaso, en las rúbricas de las lecciones, poner esta sentencia que es como que se llama la condición de continuidad, por lo general vale 1 o 2 puntitos. Entonces se dice que f de x, y es continua en el punto 0, 0, sí, pues de nuevo, el límite de la función, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función es igual a la función evaluada en el punto, que en este caso es 0, 0. Entonces, para eso tendríamos que revisar tres cosas. Lo primero que yo verifico es que justamente en 0, 0 usted definía la función, es decir, ¿a qué es igual f de 0, 0? Entonces yo digo, bueno, cuando yo le entregaba la función, en este caso, el punto 0, 0, yo digo, bueno, le entrego 0, 0, yo digo, tengo imagen, entonces digo, ah, perfecto, aquí la regla de correspondencia dice que cuando la función recibe el 0, 0, me entrega 0. Ah, perfecto, entonces sí está definida en 0, 0 la función. Entonces es justamente 0. Digo, perfecto, check. Lo segundo que hacemos es entonces verificar si el límite de la función x, y cuando tiende a 0, 0 existe. Y una vez que nosotros ya tenemos ese límite, pues lo verificamos si es que el apartado 1 es igual al apartado 2. Perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí es donde empiezan a surgir las primeras preguntas. Profe, ¿qué función es la que yo tengo aquí? Ahorita va a resultar súper sencillo porque solo hay una única expresión, pero luego van a haber funciones que, por ejemplo, en un pedazo de arriba tienes una expresión y en la parte de abajo tienes otra expresión. Entonces, ¿cómo vamos a ir analizando esto? En este caso, como es un único punto, se ve de la siguiente manera. Justamente en el punto 0, 0 es 0. Entonces, ¿qué pasa a los alrededores de ese punto? Allá, a los alrededores de ese punto, la función se va comportando de esta manera. Entonces, yo voy a analizar, como yo me voy a ir acercando al 0, 0, tengo que ir viendo el comportamiento de la función cuando yo me voy acercando a ese punto. Entonces, por lo tanto, vamos a usar el comportamiento de esa función es por medio de esta expresión. Ah, perfecto. Entonces, el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué función? ¿Cómo yo me voy acercando al 0, 0? Ah, por medio de esta expresión que yo tengo aquí. Dense cuenta que siempre que no sea el 0, 0, todos los puntos con los cuales se va a comportar esa función, toma esta expresión de aquí. Entonces va a ser x seno de x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y ustedes han de decir, si es que pues ya afortunadamente pudieron ver la ayuntía del viernes, ustedes han de decir, bueno, eso ya simplemente esto se reduce a resolver un límite, a ver si eso existe y justamente si es ver, en este caso, igual a la función evaluada en 0, 0. Entonces, en este caso voy a hacerlo de manera súper rápida. Aquí utilizando un pequeño artificio. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar por xy y dividir para xy. Ya sabiendo que si yo multiplico por xy y divido para xy es como que si estuviera multiplicando por 1 y no altera para nada. Entonces, de aquí lo que hago es arreglar un poquito este límite. Entonces, yo tendría el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Y de nuevo, yo voy a agrupar esta, yo voy a agrupar esta parte de aquí con esta parte de aquí. Es decir, tendría seno de xy sobre xy. Y de ahí voy a agrupar la otra partecita. Esto de aquí con esto de aquí sobre esto de aquí. Entonces tendría x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora bien, dense cuenta que yo tengo el límite de la multiplicación de dos funciones. Lo puedo ver de esa manera. El límite de la multiplicación de dos funciones es la multiplicación de los límites. Entonces esto yo lo puedo separar o es igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 ¿de qué? Del seno de x por y sobre x por y. Todo eso por el límite. Todo esto son propiedades del límite únicamente. El límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué? De x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y resolver estos límites, pues ya son límites súper sencillitos. En el caso del límite de la izquierda, podemos utilizar un cambio de variables. Por ejemplo, yo puedo llamar esto que está dentro del argumento y que está en el denominador, yo lo puedo llamar u. Y voy a decir, bueno, u va a ser x por y. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo hacía un cambio de variable, recordemos que lo que siempre hago es decir cuál es el cambio y tengo que conseguir la nueva tendencia. Es decir, yo tengo aquí que si x
y tendían a 0, 0, entonces ahora ¿dónde tiende u? ¿Cómo consigo la nueva tendencia? En este caso, eso es súper sencillito. Cojo hacia dónde tendía cuál era la tendencia anterior. En este caso, x, y tendía a 0, 0 y lo evalúo en el cambio. Es decir, x es 0 y y es 0. Entonces, 0 por 0 es 0 y esa va a ser la tendencia de mi nuevo límite. Entonces, yo voy a tener el límite de u cuando u tiende a 0, ¿de qué? Del seno, en este caso sería de x por y, pero eso es lo que he llamado u, perfecto, u. Y todo esto sobre x por y, que es u, perfecto. En el límite de acá de la derecha podemos también utilizar un cambio de variables. ¿Cuál es ese cambio que vamos a usar? El famosísimo cambio a coordenadas polares. ¿Cómo yo identifico que puedo utilizar el cambio de coordenadas polares? Usualmente cuando uno ve expresiones de este tipo, uno ve un x al cuadrado más un y al cuadrado, uno dice, por ahí puedo utilizar un cambio polar porque eso directamente lo cambio, ¿por qué? Por r al cuadrado. Es decir, ¿cuál es el cambio que siempre usamos? X igual a r coseno de t, y es igual a r seno de t, de donde entonces nosotros siempre sabemos que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Entonces, si es que x, y tienden a 0, 0 para ver la nueva tendencia, es decir, perfecto. Yo sé que x, y tiende a 0, 0. ¿Qué es lo que hago? X tiende a 0, lo cambio acá, y y tiende a 0, lo cambio acá. Entonces sería r tiende ahora a 0, porque sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Y la raíz de eso, 0. Entonces, acá me va a quedar el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? En este caso, x al cuadrado, que sería r al cuadrado coseno al cuadrado de t, por, en este caso, y, que es r seno de t, de teta, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que sería r al cuadrado. Entonces aquí simplificamos y vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener el límite cuando u tiende a 0, ¿de qué? Del seno de u sobre u, por el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De r coseno al cuadrado de teta, seno de teta. En este caso, el límite de la izquierda es un límite notable de cálculo de una variable, esto es 1. Y aquí vamos a ver que yo tengo una función en el límite de la derecha, una función en este caso r que tiende a 0 cuando r tiende a 0. Y esta funcióncita de aquí es una función que es ¿qué? Acotada, porque nosotros sabemos que la multiplicación de funciones acotada es acotada. Y como el seno y el coseno son acotados, pues esa multiplicación debe ser acotada. Entonces, todo esto aquí se me hace 0. Entonces, 0 por 1 es igual a 0. Y digo, perfecto. Entonces me quedo que todo ese límite, es decir, el límite cuando x, y tendía a 0,0, ¿de qué expresión? De x seno de, no recuerdo la expresión, déjenme ver. ¿Cuál era el límite que me pedían? Era allá, x seno de x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. X por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es igual a 0, pero a su vez eso es igual a 0, era la función hablada en el punto. Entonces, por lo tanto, como esto se cumple, se dice, por lo tanto, f de x, y es continua en 0, 0. Entonces, dense cuenta, resolver un problemita o resolver estos problemas de analizar la continuidad de una función se reduce siempre a resolver límite. Entonces, si ustedes ya saben resolver límite, esto es dos pájaros de un tiro. Perfecto. Entonces, ya teniendo esto, si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden avisar. Que yo no tengo ningún problema para que quede todo claro. Entonces vamos a ver un segundo problema, un problemita número 2. Vamos viendo algunas cositas a tomar en cuenta. Entonces aquí tenía, vamos viendo que son súper sencillitos estos ejercicios. Aquí, a ver, déjenme pongo que siempre tengo que andar viendo de nuevo, ya, perfecto. Entonces vamos a ver, en el caso anterior vamos a ver qué es lo que diferencia el caso anterior de este ejercicio que me están dando aquí. En este caso a mí me están dando la función, me dicen sea f una función x, y definida de la siguiente manera. Para todos los puntos tal que su primera coordenada más su segunda coordenada es diferente de 0, entonces yo lo voy a evaluar de la siguiente manera. Yo lo evalúo por medio de la primera expresión. Y para todos los puntos tal que su primera coordenada más su segunda coordenada es igual a 0, es 0. Es decir, esa función me va a entregar 0. Dense cuenta que muchos puntos los puedo evaluar por medio de la segunda expresión, mientras que muchos los puedo evaluar por medio de la otra. Dense cuenta que ya aquí
ya no es un único punto que es diferente con respecto al resto. En en el ejercicio anterior, un puntito que era, por ejemplo, algo que podría ser de este estilo, como justamente lo venía mencionando, aquí hay un huequito y aquí puede estar más arriba. Aquí van a haber varios puntos, los cuales algunos me van a dar 0 y otros se van a comportar por medio de esta expresión de aquí. Ahora bien, entonces por eso es que aquí usualmente cuando me dan, ya por experiencia he visto que la gente se preocupa cuando ya ve expresiones de este lado. No se preocupen. Simplemente lo que les está diciendo es que ciertos puntos lo evalúo de una manera y ciertos puntos los voy a evaluar de otra. Entonces, de nuevo, eso va a depender, la complejidad del ejercicio va a depender de qué es lo que me está impidiendo y cómo me lo está impidiendo. En este caso, no, me dice, bueno, sea f una función continua en 0, 0. Entonces me está pidiendo en específico que verifique en 0, 0. Eso es el caso más sencillo. Cuando me pide la continuidad que la verifique en un punto en específico. Ah, perfecto. Entonces, yo vengo para acá y digo, bueno, de nuevo, siempre ponemos la frasecita que hay que poner. Entonces, f de x, bueno, la condición de continuidad, f de x, y es continua. Esta función va a ser continua, es continua en el punto 0, 0. Sí, de nuevo, el límite de la función, es decir, x, y, cuando yo me acerco al 0, 0, ¿verdad? Es igual a la función evaluada en el punto. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver cómo yo consigo esto. Entonces, de nuevo, para esto yo tengo que analizar algunas cositas. Lo primero es que tengo que ver si es que la función está definida en el 0, 0, porque ya no me lo dan tan claro como en el ejercicio anterior. Entonces digo, bueno, lo primero que yo voy a verificar, la función está definida en 0, 0, es decir, este valor existe. Entonces, ¿cómo yo verifico eso? Pues eso es sencillito. Yo digo, bueno, yo le voy a entregar a esta función el punto 0, 0. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a venir acá y veo si es que alguna de estas dos expresiones me sirven para que me dé una imagen. Entonces, en este caso, vamos de manera metódica. Yo digo, bueno, 0, que sería la primera componente, más 0, esto es diferente 0, esto es 0 es diferente 0. No, esto es falso, esto no se cumple. Entonces, no me sirve para poder evaluarlo. Yo digo, bueno, vamos a la siguiente parte. En este caso, yo tendría 0 más 0. ¿Esto es igual a 0? Sí. Ah, perfecto. Entonces, como eso se cumple, yo digo, ah, ya. Cuando yo le ingrese a la función el 0, 0, lo que va a pasar es que la función me regresa 0. Ah, perfecto. Entonces, la función evaluada en 0, 0 es 0. Y entonces, por lo tanto, la función está definida en 0, 0. Perfecto. Entonces, lo segundo que hacemos es verificar si es que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función es igual, bueno, mejor dicho, no es igual, existe. Lo primerito, esto es lo que quiero saber, si existe. Ah, perfecto. Entonces me voy a centrar ahora en este caso. Entonces yo tengo aquí el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué? De la función. Yo quiero saber cuál es esta partecita aquí. Y aquí es donde empiezan a ver los primeros problemas. Porque aquí usualmente uno dice, o sea, lo hacen mecánicamente, pero tienen que pensar por qué es que lo están haciendo. En este caso, dense cuenta que ustedes dirían, ah, pues ¿cuál es lo único que yo tengo ahí para evaluar y resolver un límite? Uno diría, ah, es ese seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Uno diría eso, es lo único que tengo y eso es lo que yo uso para resolver ese límite. Sí, pero uno tiene que preguntarse por qué. Esa es la única función por la cual yo me estoy aproximando, esa es la única sección de la función por la cual yo me estoy aproximando al 0, 0, ¿a qué me refiero? Y que esto va a ser de súper ayuda para límites de este tipo. De hecho, se los voy a adelantar para que le cojan amor a la explicación. Este límite en específico que salió en una lección, me parece, si no estoy mal, del semestre pasado, este, este de aquí, cuando los límites ya no me los dense cuenta que aquí tengo un valor absoluto, ya se empieza a poner más violento el asunto, entonces ya entender lo que les voy a decir ahorita es crucial para resolver ese de ahí, cuando ya no me dan ni ecuaciones, cuando ya no me dicen en tal punto es, sino que me dan, si se dan cuenta, existen un pedazo de función en un conjunto dado y otro pedazo en otro conjunto dado. Ah, perfecto. Entonces, para resolver ese tipo de problemitas nos vamos a ayudar con respecto a lo que les voy a decir ahorita. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, yo siempre la función me va a entregar 0 cuando x más y sea igual a 0. Entonces, vamos a despejar, fíjense. Vamos a ver eso en el plano que es. Entonces, yo tengo x más y es igual a 0. Perfecto. Entonces, si nosotros despejamos es y igual a menos x. Perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces, me ubico en el plano. Un segundito. Me ubico en el plano. Aquí tengo
el plano X, aquí tengo el plano Y. Entonces, dense cuenta que Y igual a menos X es simplemente la recta identidad reflejada. Y ahora bien, lo primero es que voy a ubicar mi punto 0, 0. Este es el punto donde quiero investigar si la función es continua. Ahora bien, dense cuenta que todos los puntos, tal que la suma de la primera componente más la segunda componente es diferente a 0, pues son todos los puntos que están fuera son todos los puntos que están fuera de la recta. Todo esto que estoy pintando con verde, todo esto que estoy pintando con verde, es lo que corresponde a la primera parte, es decir, a seno al cuadrado, esta de aquí, un segundito, esta de aquí. Es decir, esta función f se va a comportar siguiendo esta estructura cuando en todos estos puntos, es decir, seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y, seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Entonces, para todos los puntos, para todas las zonas que yo he puesto aquí en verdecita, que son todos los puntos que están fuera, son todos los puntos que están fuera de esa región, entonces la función se comporta de esta manera. Es decir, aquí reina esta función, aquí y acá. Ahora bien, para todos los puntos que están sobre la recta, ¿cuál es la función que reina? La función que reina realmente es una función constante que es la función 0. Entonces, dense cuenta que para todos los puntos, en este caso lo voy a poner con rojito, para todos los puntos que están sobre la recta, la función que está reinando ahí es la función 0. Ah, perfecto. Fíjense en lo siguiente. Entonces yo digo, bueno, ahora lo que a mí me interesa es, por medio de un límite, irme acercando al 0, 0. Es decir, yo lo puedo poner de la siguiente manera. Voy a poner aquí una bolita, que es cuando nosotros sacamos un límite. Sacar un límite es simplemente irme acercando a un puntito y ver qué es que pasa. Entonces, dense cuenta que aquí pasan dos cositas. Aquí, yo cuando me voy acercando por todos estos puntos que voy a pintar en verde, la función que reina y que uso para calcular el límite es esta de aquí. Mientras que si yo quiero sacar el límite, pero acercándome por los puntos de la recta, es decir, si yo me voy acercando igualmente al 0, 0, pero por los puntos que están sobre la recta, entonces ahí donde reina es la función 0. Ahora bien, ¿por qué usualmente solo se toma esta de aquí? Porque la función 0 sale directo. Vamos a ver. Dense cuenta entonces que yo aquí tendría que verificar dos límites, porque yo para acercarme al 0, 0, hay dos comportamientos diferentes. El comportamiento de esta función que reina la parte en verde y el comportamiento de la función 0. Entonces, de nuevo, yo voy a sacar el límite, yo estaría sacando aquí, fíjense, voy a decir lo siguiente. Tengo aquí, me voy a acercar aquí al punto, al límite cuando x, y tiende a 0, 0, pero por los puntos que están, dense cuenta que me voy acercando al 0, 0, pero por la región por todos los puntos que corresponde a esta región verde. Ah, perfecto. Entonces, en esa parte de ahí, la función que reina es esta de aquí, seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Ahora bien, si yo me quisiera ir acercando por los puntos que están sobre la recta, entonces yo tendría que ser el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué? En este caso sería de 0. Ah, perfecto. Entonces tengo que verificar, como yo me voy acercando realmente por dos secciones de puntos, por los que están en la parte verde y por los que están en la recta, tengo que verificar que este de aquí, este límite exista, que este también exista y que todos estos de aquí, todos estos límites sean iguales a la función evaluada en este caso en el punto. Ya van a ver que esto va tomando más lógica. Entonces vamos viendo lo siguiente. De hecho, esta es la misma lógica por la cual también se hace el análisis de trayectorias. Entonces, si se dan cuenta, la función evaluada en el punto nosotros ya vimos que era 0. Entonces, por eso es que esta parte se obvia usualmente, pero está ahí implícita, aquí. Entonces, aquí yo tendría el límite, aquí, de cuando x, y tiende a 0, 0, de 0, el límite de una constante es la misma constante y esto es igual a f de 0, 0. Entonces, por esta parte, por todo, la condición de continuidad lo van a cumplir. Entonces, todos los puntos que estén sobre esa recta, eso es lo que te quiero decir, todos los puntos que vayan acercándose por la recta cumplen con la noción de continuidad. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo me voy acercando, pero por todos los puntos que están en la región verde. Ah, perfecto. En ese caso, el límite que yo considero es este de aquí, y este es el que usualmente usan para calcular. Pero ya vamos a ver que hay otros casos, hay otras funciones, que de hecho les voy a poner porque me gusta que los ejemplos queden súper claros. Por ejemplo, este de aquí
función, dense cuenta que se está acercando por un lado por una función y por otro lado se va acercando por otra función. Entonces ahí también se considera este mismo análisis. Entonces te vas para terminar. Entonces simplemente tengo que ahora verificar este límite de aquí. Entonces voy a calcular de ahora sí, simplemente calcular este límite. Entonces tengo el límite cuando x, y tiende a 0,0 de ¿qué? De seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Entonces, siempre que yo veo un seno y veo que lo que tengo dentro del seno lo puedo poner en un denominador, yo usualmente lo hago. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer un cambio de variable. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño truquito parecido a lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. Aquí voy a multiplicar por el conjugado del denominador, en este caso sería x menos y sobre x menos y, que si se dan cuenta, no estoy alterando en nada, porque si yo simplifico, eso es 1, y multiplicar por 1 no afecta en nada. Pero ese pequeño artificio lo que me permite es que si yo agrupo aquí esto con esto, generar una diferencia de cuadrados en el denominador. Entonces yo tendría el límite cuando x, y tiende a 0,0 de ¿qué? De seno de x al cuadrado menos y al cuadrado, y todo esto sobre x más y por x menos y todo eso multiplicado por x menos y. De nuevo, la multiplicación del límite de la multiplicación de funciones es el límite de la multiplicación de funciones es la multiplicación de los límites. Perfecto. Entonces, esto sería igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de ¿qué? De seno de seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto que yo tengo en el denominador simplemente es x al cuadrado menos y al cuadrado por el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de ¿qué? De x menos y. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es de nuevo utilizar un bello cambio de variables. ¿Por qué? Porque ¿qué es la belleza del cambio de variable? Es que siempre los cambios, bueno, no siempre, pero los cambios de variables me permiten pasar del límite de dos variables al límite de una variable. Y hay límites de una variable conocidos. Entonces, esa es la belleza o por la motivación para hacer eso. Entonces, en este caso, dense cuenta que lo mismo que tengo aquí es lo mismo que yo tengo en el denominador. Y digo, eso me suena parecido a un límite conocido. Entonces, yo voy a llamar a eso u. Entonces, voy a tener u va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. Perfecto. De nuevo, analizamos tendencia, la nueva. Si x, y tendía a 0,0, ahora ¿dónde tiende mi nuevo límite? Ahora mi límite va a tender, en este caso, ¿qué hago? Reemplazo, sería 0 al cuadrado, 0, menos 0 al cuadrado, 0. Entonces mi nuevo límite ahora tiende a 0. Perfecto. Entonces esto va a ser igual al límite cuando u tiende a seno de u sobre u por el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x menos y. Perfecto. Entonces, este de aquí ahora es un límite de una variable, es un límite notable que nosotros conocemos que es 1. Y este límite de acá simplemente sale evaluando. En este caso, como x tiende a 0 y y tiende a 0, esto sería 0 menos 0. Entonces, por lo tanto, tendría 1 por 0 y esto es igual a 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que este límite x, y que tiende a 0,0 de seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y es igual a 0. Y eso es igual a la función evaluada en el punto, porque nosotros recordemos que la función evaluada en el punto era 0, era igual, la función evaluada en el punto 0, 0 era 0. Entonces, por lo tanto, como se cumple la igualdad, entonces, como se está cumpliendo esto, por lo tanto, entonces vamos a decir que f de x, y es continua en 0, 0. Ahora, algo que quiero recalcar y que es muy importante. De nuevo, ¿qué era lo que yo tenía? Yo aquí tenía x, tenía y, tenía la recta, ya una vez, y aquí yo tengo el punto. Cuando yo estoy calculando este límite, es decir, cuando yo me voy a ir acercando, al 0, 0, tengo dos caminos para acercarme. Tengo los puntos estos de aquí, que eran manejados por medio de, que en esos puntos de ahí funciona la función seno de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Y me podía acercar a ese punto, al punto 0, 0, pero por los puntos de la recta. Pero cuando yo estoy sobre los puntos de la recta, la función que reina ahí era la función constante 0. Entonces, cuando yo saque el límite, yo tengo que, como los comportamientos a medida que yo me voy acercando por un punto por otro son diferentes, entonces yo tengo que verificar
cuál es el límite cuando me acerco por un conjunto de puntos o cuál es el límite cuando me acerco por otro conjunto de puntos. Eso se conoce, es lógica, es lo que está por detrás de cuando uno analiza la continuidad. Y eso en específico recibe el nombre de límites por subconjuntos. Luego les mandaré una imagen ahí al grupo. Pero eso es la lógica de lo que se hace. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar. Ahora bien, ¿por qué usualmente uno no coge el que era el límite cero? Porque obviamente eso era justamente la función evaluada en el punto y por eso es que uno lo obvia, pero realmente sí lo tendrían que poner. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Que yo sé que eso puede ser un poquitín eh, interesante, un poco confuso al principio. ¿Alguna pregunta, alguna duda o ha quedado claro? Eh, bueno, espero que esté quedando todo claro. Ya saben que si tienen alguna preguntita me pueden avisar. Vamos a hacer otro problemita. Un problema ahora, un problema número 3 para ya ir subiéndole el nivel al asunto. Simplemente es para ir calentando, ¿no? Problema número 3. Entonces vamos a ir rapidito viendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, de nuevo, me están dando una función. Me dicen, bueno, me dan una función tal que la función se comporta de esta manera para todos los puntos tal que x al cuadrado más y al cuadrado es diferente de 0. Y la función se comporta de esta manera para todos los puntos tal que su primera coordenada más su segunda coordenada es igual a 0. Que si se dan cuenta, este es un caso súper sencillo porque uno lo podría reescribir porque el único caso, la única coordenada de R2 que cumple con esta ecuación es el 0, 0. Entonces es cuando x, y es igual a 0, 0 y aquí son todos los puntos x, y que sean diferentes del 0, 0. Entonces uno lo podría reescribir así de manera sencilla. Entonces de nuevo, f me piden, siempre el caso más sencillo es cuando a mí me piden que analice la continuidad en un punto dado. Entonces en este caso me dicen verifícate si la función es continua en 0, 0. Ah, perfecto. Entonces f de x, y es continua en 0, 0. Si, en este caso la función f de x, y es continua en 0, 0, si el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y es igual a la función evaluada en el punto. Ah, perfecto. Entonces para eso necesito obviamente saber si es que la función, es decir, la función evaluada en 0, 0 existe, está definida. En este caso, si yo le entrego a la función 0, 0, yo me ubico para acá. Si yo le entrego 0, 0, yo en este caso tendría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es igual a 0, pero eso no es diferente de 0. Es decir, esta parte aquí no se cumple. Ah, entonces no puedo usar esta parte aquí. Entonces me voy aquí abajo. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Esto es igual a 0? ¿0 es igual a 0? Sí. Ah, perfecto. ¿Eso qué significa? Que cuando yo le entregue a la función 0, 0, lo que me entrega cuando yo le dé a la función el punto 0, 0, la función me entrega de retorno es 0. Ya para hacer programación. Es 0. Vamos ahora sí. Lo segundo que tengo que verificar es que el límite exista, ¿no? El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función, ¿verdad? F de x, y. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué? Ustedes me van a decir, o de manera mecánica, lo que ustedes harían en una lección es lo siguiente. Ustedes dicen, ah, ya, el límite, como aquí la única expresión que hay aquí para evaluar es esa ahí, pues esa es la que cojo, ¿no? F de x, y tiende a 0, 0. ¿De qué? De 3x al cuadrado por y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado y resolverían ese límite. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que en sí nosotros estamos analizando? Si de nuevo nosotros nos ubicamos en el plano, yo quiero analizar la continuidad ¿en dónde? En 0, 0. Entonces, fuera de 0, 0, dense cuenta que justamente en 0, justamente en el punto 0, 0, pues es 0. Y fuera de ese punto, ¿cómo se está comportando la función fuera del 0, 0? Es por medio de la expresión 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, si yo me quiero ir acercando al 0, 0, en este caso la única función que está a los alrededores del 0, 0, pues es esta. Por eso es que solamente hay esa para escoger. Entonces, mucho ojo. Si yo me quiero ir acercando de nuevo al 0, 0, la única función por la cual yo me voy acercando al 0, 0 es esta de aquí. Ah, perfecto. Entonces no tengo ningún problema y por eso es que de manera mecánica entonces dicen, ah, ya cojo esa función. Ahora bien, aquí esto yo digo, bueno, tengo aquí x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando veo x al cuadrado más y al cuadrado? Pues yo digo un cambio de polares, ¿no? Entonces, en este caso, mi cambio de polares siempre es bueno siempre indicar cuál es el cambio. R coseno de teta
y y igual a r seno de teta, ¿verdad? De donde r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Siempre indicar. De ahí, como x, y está tendiendo ¿a dónde? A 0, 0. Entonces, ¿a dónde tiende mi r? Perfecto. Entonces, cojo la tendencia de x, me quedaría 0 al cuadrado. La tendencia de y me quedaría 0 al cuadrado. Entonces, me quedaría que r es igual a la raíz de 0. De donde entonces me queda r0. Entonces, a medida que x, y tiende a 0, 0, entonces r tiende a 0. Y así es como, de hecho, se consigue esa tendencia de ahí. Entonces, tenemos ahora el límite, una vez que aplicamos el cambio, el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 3. En este caso, x es r al cuadrado coseno al cuadrado de teta por y. ¿Pero y qué es? R seno de teta. Menos, en este caso, y al cubo, que sería r al cubo seno al cubo de teta, al cubo de teta, sobre, en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado, que es r al cuadrado. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Me quedaría entonces el límite cuando r tiende a 0. Podemos sacar, dense cuenta, aquí este r cuadrado con este r se multiplican quedándome r al cubo, y con este r al cubo puedo sacar factor común. Entonces tendría r cubo 3 que multiplica 3 coseno al cuadrado de teta por seno de teta menos seno al cubo de teta sobre r al cuadrado. Entonces, simplificando, tenemos que el límite cuando r tiende a teta de r, que multiplica a 3 coseno al cuadrado de teta por seno de teta menos seno al cubo de teta. Y digo, perfecto. Aquí, esta función r es una función que tiende a 0 cuando r tiende a 0. Y digo, perfecto, y no tengo problema. Acá, en este caso, ¿esta función es una función acotada? Sí, porque la suma de funciones acotadas es acotada. La multiplicación de funciones acotadas es acotada. Aquí tengo multiplicación de acotadas, acotada. Y acá, el seno al cubo, que es multiplicar 3 veces seno, también es acotado. Entonces, perfecto. Entonces, todo esto es acotado. Entonces, una función acotada por una función que tiende a 0, esto es igual a 0. Perfecto. Entonces, voy a tener que el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué? Era 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es igual a 0, ¿verdad? Pero para mi suerte, eso era igual a 0. Pero para mi suerte, justamente eso es igual a la función evaluada en el punto, porque la función justamente en 0, 0 era 0. ¿Y cómo se cumple esa igualdad? Entonces, decimos que por lo tanto, la función f de x, y es continua en el punto 0, 0. ¿Y ya? Dense cuenta, súper sencillito el asunto. Dense cuenta que aquí lo difícil es literal ponerse a resolver el límite. Porque aquí, bueno, en este caso salió sencillito, un cambio a polares, nada del otro mundo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí ha quedado claro? Qué bueno, qué buena oportunidad para mencionar este de aquí, que justamente fue lo último que hice la semana pasada, pero qué buena oportunidad para mencionar este de aquí. Entonces vamos a hacer ahora un problema número 4. Problema número 4, que esta técnica, que es una técnica para resolver, una estrategia más que técnica, para resolver límites, es cuando, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de límites te dicen en 0, 0. En este caso, a mí me piden que evalúe la continuidad en un punto diferente del 0, 0. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver qué es una de las estrategias que podemos usar. En este caso, me dice, bueno, tienes esta función tal que para todos los puntos que sean diferentes del 0, 0, se comporta de esta manera. Y justamente en el 0, 0 lo que me entrega la función es 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, perfectísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo digo, me dice que en este caso, de nuevo, el caso más sencillo, que es cuando me dice, me pide la continuidad en un punto en específico. Ah, perfecto. En este caso, f de x, y es continua en 0, 0. Siempre es bueno poner la condición de continuidad. Si el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función es igual a la función evaluada en el punto. De nuevo, entonces nos fijamos de las cositas que yo tengo que tener en cuenta aquí. La función está definida en 0, 0.
recordemos que aquí no es 0, 0 lo que me están pidiendo, sino, ¿cuál es el punto que me están pidiendo? 1,2. Entonces, aquí es cuando la función tiene a 1,2, tiene que ser igual a la función evaluada en 1, menos 2. Perfecto. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿la función está definida en 1, menos 2? Pues aquí es súper claro, no hay ni en qué perdernos. En este caso, dense cuenta que justamente cuando yo le entrego la función 1, menos 2, la función me entrega 0. Ah, perfecto. La función evaluada en 1, menos 2 me retorna 0. Existe. Lo segundo que verifico es que la función, cuando yo me acerco al punto, cuando x, y tiende a 1, menos 2, exista. Entonces dense cuenta que de nuevo la lógica es la siguiente. Yo tengo aquí mi planito, siempre para ubicarnos, aquí yo tengo x, tengo y tengo el punto que es el 1, menos 2, está aquí. Entonces dense cuenta que en este caso la función fuera del 1, menos 2, la función cómo se comporta en todos estos puntos que son diferentes del 1, menos 2, se comporta de esta manera. Ah, perfecto. Entonces, si yo me quiero ir acercando, dense cuenta, voy a poner aquí una bolita, porque no te pusiste el color, ya. Si yo me quiero ir acercando al 0, 0, entonces el comportamiento, cómo se comporta la función, o cómo yo me voy acercando a ese punto, por medio de qué función, pues en este caso, por medio de esta parte de aquí. Es decir, el comportamiento que va teniendo la función a medida que yo me acerco al punto 1, menos 2 está descrita por medio de esta parte de aquí. Ah, perfecto. Y es la única, es decir, solo ahí reina esa parte de la función. Perfecto. Entonces, lo que hago es ver el límite cuando me acerco al punto 1, menos 2. Entonces, tengo el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2. Cuando me voy acercando al 1, menos 2, ¿por medio de qué función o por medio de qué parte de la función es que me acerco? Por medio de la expresión x menos 1, y más 2, todo esto sobre la raíz de x menos 1, y más 2. Entonces, aquí vamos a utilizar una estrategia que es también súper útil, pues, usualmente cuando los límites no están centrados o sea, los límites no tienden a 0, 0. ¿Cuál es esa estrategia? Va a ser de nuevo un cambio de variables, pero un cambio de variables que nosotros usualmente hasta ahorita hemos trabajado solo dos cambios de variables. El que nosotros, por ejemplo, propusimos hacer, imagínense, un cambio que yo quisiera, que era cuando yo tenía un límite de dos variables y lo llevaba a un límite de una variable, como por ejemplo cuando hace rato dije u igual a x por y, yo llevé en ese cuento un límite de dos variables a un límite de una variable. Pero nosotros podemos, y por ejemplo, otro ejemplo de eso es el cambio polar. Yo llevo un límite de dos variables a un límite de una variable. Aquí podemos hacer también cambios de variables que vayan límites de dos variables a dos variables. Por ejemplo, aquí podemos hacer el siguiente cambio. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Yo tengo aquí, yo me doy cuenta cómo yo sospecho un cambio de variable cuando yo veo que muchas partes se están repitiendo. En este caso yo tengo x menos 1 aquí y x menos 1 acá. Y digo, puedo entonces llamar a eso 1 menos x. Digo, a eso lo puedo llamar u. A x menos 1 lo llamo u. Y acá, a esta parte de acá, yo me doy cuenta que yo tengo y más 2 aquí y y más 2 acá. Y digo, bueno, eso lo voy a llamar b. Entonces yo tengo y más 2. Entonces yo digo, yo tengo un cambio. Dense cuenta que ahora va a ser un cambio de límite de dos variables a dos variables. De nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre analizar la nueva tendencia. Entonces en este caso, si x, y antes tendía a 1, menos 2, ahora hacia dónde tiende u y hacia dónde tiende b. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo en este caso cojo y digo, bueno, antes a dónde tendía x a 1. Entonces aquí sería u 1 menos 1 y eso es igual a 0. Ahora, entonces, si es que x tiende a 1, entonces u tiende a 0. Entonces, u tiende a dónde? A 0. Ah, perfecto. Y ahora, antes a dónde tendía? A menos 2. Entonces, ahora b, ¿a dónde va a tender? Eso sería simplemente coger la tendencia anterior y evaluarla en el cambio. Menos 2 más 2 y esto me da 0. Entonces, si es que antes y tendía a menos 2, ahora b va a tender a 0. Y yo, perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo la nueva tendencia, ya puedo simplemente hacer el cambio respectivo. Entonces, yo tengo ahora el límite. Ahora va a ser cuando u, b tiendan a dónde? A 0, 0. ¿De qué? En este caso, esto era x menos 1 era u por y más 2, que es b. Todo esto sobre la raíz de x menos 1, que es u, por y más 2, que es b. Aquí puedo
simplemente ya tengo que resolver este límite, pero aquí puedo, por ejemplo, factorizar u por b sobre u por b, ¿verdad? Entonces, esto sería igual al límite cuando x, y tiende a 0,0. Entonces, aquí tendría u por b, la raíz que multiplica la raíz de u por b sobre u por b. Simplificamos, te vas, y simplemente, ¿qué me queda? Me queda entonces, esto va a ser igual al límite cuando x, y tiende a 0,0 de la raíz de v. Y entonces esto simplemente es evaluar y me va a quedar entonces 0 por 0 y esto es igual a 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que todo ese límite, es decir, me quedó que el límite cuando x, y tendían a 1, menos 2 de x menos 1 por y más 2 sobre la raíz de x menos 1 por y más 2, esto es igual a 0. Pero para mi suerte, aquí la función justamente 0 es igual a la función hablada en el punto 1, menos 2. Ah, perfecto. Entonces, esto es igual a la función hablada en el punto 1, menos 2. Y como esto de aquí se cumple, entonces decimos, por lo tanto, f de x, y es continua en el punto 1, menos 2. Un segundito. Ya, perfecto. Entonces ya simplemente lo hicimos de esta manera. Entonces, ¿por qué quería ese ejercicio, que aunque es sencillo, mencionarlo? Para decirles que a veces, y porque a veces a mí también me puede servir eso, porque se cuenta que yo ahora tendía la tendencia 0,0 y si se me ocurría podía utilizar polares o lo que a mí se me ocurriera en el momento. Entonces, simplemente para eso, porque a veces ven el límite y ya no están en 0,0 y dicen, ¿aquí qué hago? Pues una estrategia sencilla es coger, hacer un pequeño cambio de variable y llevar tal vez el límite a 0,0. Y entonces simplemente eso era por lo cual les quería poner ese ejercicio de ahí. Vamos a hacer ahora sí este ejercicio que les mencionaba. Aquí, vengo para acá, vengo para... ¿Dónde estás? Ya. Este es el ejercicio, si no estoy mal, 5. Ya 5 ejercicios. Esperemos llegar aunque sea a los 10. Problema número 5. Entonces ya que me pidan la continuidad en un punto, como nosotros ya sabemos resolver límites y somos unos duros haciendo eso, ya está. Entonces ahora lo segundo es cuando ya me empiezan a pedir cosas diferentes a eso. Uno de estos ejemplos que me parece, estoy casi 100% seguro que este es un ejercicio de examen, es lo siguiente. Me dice, aquí no me pide que yo verifique la función sea continua en un punto. Aquí me está preguntando, yo te doy esa función, dime en qué puntos esa función va a ser continua. Le digo, uy, ¿cómo lo analizamos? Vamos a ver de la siguiente manera. Yo siempre, por si acaso, voy a hacer uso de lo que me diga estas partes de aquí, esta restricción. Entonces, en este caso me dicen que la función se comporta de esta manera como x al cuadrado más 2y, siempre que la primera componente más la segunda componente sea mayor o igual que 0, o se va a comportar de la otra manera cuando yo tenga que, en un punto dado, su primera componente más su primera componente más su segunda componente sea menor que 0. Entonces, ¿esto cómo lo analizamos? Ah, perfecto, pues entonces me voy a la frontera, a ver qué es lo que separa cada una de estas cositas. Entonces voy a tomar x más y más x igual a 0. Entonces cojo y me ubico en el plano. Entonces yo tengo aquí x, aquí tengo y, ¿verdad? Entonces, aquí puedo despejar, de donde yo tendría y igual a menos x. Entonces tendría esto que es la recta identidad, pero reflejada, ¿verdad? Esto es y igual a menos x. Ahora bien, me dice que cuando yo tenga aquí x más y, o sea, para todos los puntos donde su primera componente más su segunda componente es mayor o igual que 0, la función se comporta de esta manera, que esa porción, es decir, de aquí para acá, todos los puntos tal que su primera componente más su segunda componente es mayor o igual que 0, que es análogo a decir a que y sea mayor o igual que menos x, que son los puntos, son todos los puntos o todo lo que estoy pintando en verde. Entonces, en esta parte de aquí la función se va a comportar como x al cuadrado más 2y. Ah, perfecto. Mientras que para los puntos donde x más y sea menor que 0, que es lo mismo que yo diga que y sea menor a menos x, que van a ser todos los puntos que voy a pintar en amarillo,
se van a comportar, entonces, todos estos puntos de acá van a ser evaluados, la función se va a comportar en todos estos puntos de acá por medio de x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos analizando. Cuando a mí me piden ver dónde la función es continua, lo hacemos de la siguiente manera. Primero analizo los pedazos grandes y luego voy a analizar las fronteras. ¿A qué me refiero? En este caso yo me doy cuenta que esto de aquí es continuo. ¿Cómo nosotros vemos la continuidad? Pues siempre buscando denominadores cero, viendo dónde la función puede ser discontinua. En este caso, ¿qué es lo que trato de decir? Entonces, en cualquier punto, dense cuenta, en cualquier punto que yo tenga acá, la función que está reinando en este pedazo de acá verde es esta función de aquí. Y esta función x al cuadrado más 2y es una función polinomial y nosotros sabemos que las funciones polinomiales son continuas. Es decir, justamente en todos estos puntos verdes no hay ningún problema, ahí yo no voy a tener divisiones para cero, no voy a tener ningún tipo de discontinuidad. Entonces, en toda la parte verde que tengo a la derecha, aquí, lo voy a poner aquí, la función es continua. En toda esta parte de acá, la función es continua. Ah, perfecto. Ahora vámonos fijándonos al otro pedazo. Acá, en donde yo tengo x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, digo, bueno, aquí yo podría tener una discontinuidad, que sería cuando el denominador sea cero. Pero yo me doy cuenta que esta función, este pedazo de función, no está definido para el 0, 0, porque yo me pregunto, a ver, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor que 0. No, porque yo tendría 0 menor que 0. Ah, perfecto. Entonces, este pedazo, esta funcioncita de aquí, no está definida en 0, 0. Entonces, no voy a tener ese problema. Es decir, para todos los puntos, por ejemplo, yo cojo un punto aquí, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Para todos los puntos que estén en la zona amarilla, ¿verdad? La función se va a comportar de esta manera. Y el único punto donde esta funcioncita aquí puede ser discontinua es cuando el denominador sea 0. Pero justamente en esta zona amarilla de aquí no está el 0, 0. Entonces, perfecto. Entonces, en toda esta zona de acá, la función es continua. Ahora bien, la pregunta es, obviamente, ¿dónde puede que la función ya no sea continua? En donde se unen ambas partes. Dense cuenta que aquí se comporta de esta manera y por acá se comporta de otra. ¿Dónde posiblemente sea donde la función ya no sea continua? En las uniones, justamente en la frontera, es decir, justamente aquí. Ah, perfecto. Entonces, yo los puntos, entonces aquí es continua, acá es continua, ¿no? Ahí no tengo problema. Entonces, ¿cuáles son los únicos puntos donde yo podría tener discontinuidades? En la fronterita, aquí. Ah, perfecto. Entonces, todos los puntos que estén sobre esa frontera, ¿cómo los puedo representar? Yo me doy cuenta que todos los puntos que estén sobre esa frontera son todos los puntos de la forma A, menos A. ¿Verdad? Son todos los puntos de esta forma. Son todos los puntos que estén sobre. ¿Por qué? Porque para que estén sobre la frontera es y más x igual a 0, ¿verdad? Son todos los puntos que están sobre esa recta. Y todos los puntos que están sobre esa recta cumplen con que a menos a sea igual a 0. Eso es lo que trato de decir. Entonces, todos los puntos que están sobre esa recta son de la forma a, menos a. Ah, perfecto. Entonces, ahora bien, una vez que yo ya sé cuáles son los puntos que yo quiero investigar, donde podría haber discontinuidades, son únicamente los puntos que están sobre esa recta. Que son los puntos de esta forma. Perfecto. Entonces, dense cuenta que esto ya lo puedo ver como un problemita que yo lo tenía previamente. Entonces, yo voy a ver si f, lo que me va a preguntar, f de x, y es continua en a, menos a. Perfecto. En a, menos a. Entonces, yo ya sé cómo responder esa pregunta. Yo sé que f de x, y es continua. F de x, y es continua en el punto a, menos a. Si la función, si el límite cuando yo me acerco, cuando x, y tiende a, menos a, de la función f de x, y es igual a la función evaluada en a, menos a. Y esto entonces, dense cuenta, es la expresión que a mí me va a ayudar a determinar cuáles son cuáles son estos puntos de coordenada a, menos a que justamente cumplen con esta definición. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, de nuevo, me voy a hacer de nuevo uso del gráfico. ¿Por qué? Ahora bien, ¿cuáles son todos estos puntos a, menos a? Pues como les acabo de decir, son todos los puntos, lo voy a poner aquí con verde, son todos estos puntos, no con verde, no, ya uso el verde, rojo, sí, rojo, aquí. Son todos estos puntos que están sobre la recta. Ahora bien, como yo quiero sacar el límite, fíjense en lo siguiente,
yo voy a hacer una bolita. Es decir, yo me quiero ir acercando, dense cuenta, yo me voy a ir acercando, por ejemplo, a este punto de coordenada A, menos A, que está sobre la frontera, pero yo me puedo ir acercando por dos lados. Dense cuenta que yo me puedo ir acercando por este lado que voy a pintar en verde. Por este ladito yo me puedo acercar por todos los puntos de ese lado o me puedo ir acercando por todos los puntos del lado de acá. Venga, hombre, no te me trae. Por todos los puntitos de acá. Entonces, yo realmente tengo que verificar dos límites, donde vamos a ver que uno de esos casi no afecta en nada. Realmente no va a afectar en nada. Entonces, vamos a ver. Entonces, de nuevo, una vez que yo tengo esto de aquí, yo digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, verificar que la función esté evaluando, que la función esté definida en A, menos A. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, a la función yo le voy a entregar el punto A, menos A y voy a ver si es que tengo imagen de retorno. Entonces, yo digo, bueno, yo vengo para acá y yo digo, a ver, por ejemplo, aquí abajito, yo digo A más, o sea, la primera componente más la segunda componente, esto es menor que 0, yo tendría A menos A menor que 0, 0 es menor que 0, esto es falso, entonces esta no uso. Acá vengo, A más menos A es mayor o igual que 0, tendría 0 mayor o igual que 0. Sí, ¿eso qué significa? Que voy a utilizar esta expresión que justamente en el punto de la forma A, menos A, cómo se va a comportar la función por medio de esta expresión. Y para evaluarla, entonces, ¿qué sería? Sería la primera componente A al cuadrado, aquí, menos 2 por la segunda componente que es, bueno, aquí es más por menos A. Entonces, la función evaluada en cualquier punto de la forma A, menos A es igual a al cuadrado menos 2A. Perfecto. Entonces, la función sí está definida. La función sí está definida en el en A, menos A. Lo segundo que hago de nuevo ahora es verificar que el límite, ahora bien, el límite cuando X, Y tiende a menos A de la función exista, pero como yo les acabo de decir, yo me puedo acercar al punto A, menos A por dos, digamos, por dos frentes, por este frente de aquí y por el otro frente, por el que está en azul. Entonces yo voy a tener que hacer, yo voy a ver que, yo voy a analizarlo como dos límites separados, donde ambos de esos límites, ya sea que me acerque por la parte verde o por la parte azul, ambos deberían cumplir la definición de continuidad. Perfecto. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, de hecho ya me estoy poniendo aquí, de hecho voy a poner aquí una rectita para ir aprovechando el gráfico aquí que no está tan rayado. Aquí de nuevo tenía mi punto y aquí me iba acercando. Ahora primero me voy a acercar por este lado, por todos los puntos correspondientes a ese lado, donde en este lado, recordemos cuál es la función que reina, x al cuadrado más 2y. Entonces, cuando yo me voy acercando por ese conjunto de puntos, yo tendría el límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿De qué? Yo me voy acercando. ¿Cuál es la función que reina por ese pedazo de puntos? X al cuadrado más 2y. Y ahora aquí es a, menos a, recuerden, es el límite. Ahora bien, simplemente este límite se puede resolver evaluando. Esto es igual a al cuadrado menos 2a. Y justamente esto es igual a la función evaluada en el límite, en a, menos a. Entonces yo me doy cuenta que en este caso este límite no me aportó ninguna información. Es algo que se cumple, pero no me aportó información. Perfecto. Ahora bien, cuando yo me voy acercando ahora, de nuevo, me voy acercando al punto, este punto de aquí, que es el punto a, menos a, pero me voy a ir acercando por el otro lado, por el otro conjunto de puntos, por aquí. Me voy a ir acercando por aquí. Pero por este lado de aquí, la función que reina o que manda es x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tenemos el límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿De qué función? Cuando yo me voy acercando por todos estos puntos que he puesto en amarillito. ¿Cuál es la función que reina ahí? X al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y para que esta función sea continua, para que la función sea continua, esto debe ser igual a la función evaluada en el punto a, menos a, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya vamos a tener entonces el límite. Aquí era a, menos a. Ya. Tenemos el límite cuando x, y tiende a, menos a, ¿de qué? De x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto debe ser igual a la función evaluada en el punto, que ya sabemos que es 2a al cuadrado. 2 al cuadrado. Déjenme ver cuál era la función. Recién la había calculado, un segundito. Era al cuadrado menos 2a. Perfecto.
era aquí, era a al cuadrado menos 2a. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente resolver el límite de la izquierda, ¿no? ¿Cómo puedo resolver este límite? Pues en este caso son el típico ejemplo de los límites que simplemente puedo coger y evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo, como yo sé que x tiende a a y y tiende a menos a, lo que hago es que lo evalúo. Entonces tendría aquí al cuadrado que multiplica y, que es menos a sobre a al cuadrado más menos a al cuadrado, ¿verdad? Esto tiene que ser igual pues a la función hablada en el punto, que sabemos que es a al cuadrado menos 2a. Entonces aquí tendríamos en el numerador a menos a al cubo sobre, en este caso sumando, tendría 2a al cuadrado. Y aquí tendría esto tiene que ser igual a 2 al cuadrado menos 2a. Paso ese 2 al cuadrado. Aguántate. Un segundito. Ya, perfecto. Paso ese 2 al cuadrado al otro lado y tendría menos a al cubo igual a 2 a la cuarta más por menos 4, 4a al cubo. Simplemente va a ser esto a multiplicar acá. Perfecto. Ahora, este menos a al cubo lo paso al otro lado y tendría 0. Es igual a 2 al cuadrado, 2a a la cuarta, menos 3a al cubo, ¿verdad? De aquí puedo sacar factor común y tendría a al cubo por 2a menos 3 es igual a 0. Ah, perfecto. Entonces, tengo aquí que a es igual a 0 o que a 2a menos 3 es igual a 0, de donde despejando tenemos a es igual a 3 medios y a es igual a 0. ¿Qué me indica esto? Me indica que los puntos de la forma a, menos a, donde esa condición de la condición de continuidad, los valores que yo le debo dar a para yo tener un punto de la forma a, menos a, y a su vez que cumplan con la definición de continuidad, son bien cuando yo tomo el valor de a 0 o el valor de a 3 medios. Es decir, cuando yo tengo un punto de la forma, recuerden que yo tenía los puntos de la forma a, menos a, entonces van a cumplir o van a ser continuos o bien en el punto 0, 0 o bien en el punto 3 medios, menos 3 medios. Entonces, en estos puntos, además de los puntos donde ya habíamos visto que eran continuos, los puntos de la frontera donde se va a cumplir que esa función es continua son en estos puntos de aquí. Aquí f de x, y es continua. Son todos los puntos de la frontera donde la función es continua. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que esto es ahí un poquito denso, ¿no? Pero alguna preguntita, alguna duda para que no esté quedando claro. ¿Me podría alguien confirmar si todo está quedando claro? Sí, todo está todo correcto, todo. Ya saben que si tienen alguna preguntita, alguien iba a hablar, pues Jordi creo. No, profe, le voy a decir que está todo está quedando claro. Ah, perfecto. Sí, es que en este tema en específico quiero que quede bastante clara esa partecita de ahí. Entonces, ya tenemos en cuenta esa partecita. Entonces, déjenme copio, este sería el ejercicio número 6, problema número 6, problema número 6. Perfecto, entonces vamos a hacer otro problemita que piden algo más o menos similar a lo que acabamos de hacer. Este problemita de aquí. A ver, ¿dónde tengo aquí? Ya, perfecto, que ahí sí los puedo ver. Entonces vamos a ver, de nuevo, me pide algo más o menos similar. Me dice, ya no me pide de nuevo que la función, no me pide que verifique continúe en un punto específico, sino que me dicen, te doy esa función, me dice, para la siguiente función, yo quiero que tú me determines, para la siguiente función, quiero que me determines los puntos de esa función donde es continuo. Ah, perfecto. Aquí no me está diciendo evalúo, dime si en el 0, 0 es continuo. Me dice, yo te doy una función y dime en qué puntos es continua esa función. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, f de x, y es continua. Ah, no, aquí tenemos que analizar, ¿no? Claro, porque yo no sé en qué punto quiero verificar la continuidad. Aquí hay que analizar un poquito. Vamos bien. Dense cuenta que para los puntos, para todos los puntos x, y, tal que la primera componente menos la segunda componente es igual a 0, la función se comporta de esta manera. Mientras que para los puntos donde
para los puntos donde la primera componente menos la segunda componente es diferente de 0, entonces se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos? Pues yo veo que en ciertos puntos se comporta de una manera la función y en otros puntos se comporta de otra. ¿Dónde me voy? Pues a la frontera, ¿no? Entonces, en este caso la frontera sería y menos x igual a 0. ¿De dónde tengo? Que y igual a x. Y esta es la recta de identidad, entonces me ubico en el plano. Tengo aquí X, tengo aquí Y. Entonces me ubico en el plano, la recta de identidad es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Para todos los puntos, dense cuenta que X menos Y significa pues simplemente que dense cuenta que yo puedo reescribir esta condición que su primera componente sea igual a su segunda componente, que es exactamente lo mismo que yo dijera que son todos los puntos que están sobre la identidad. Entonces la función se comporta de esta manera, X menos Y. Entonces, sobre todos estos puntos que están sobre la identidad, todos estos puntos que están sobre la identidad, la función ¿cómo se comporta? De la siguiente manera, x más y. Y para todos los puntos que están fuera, para darse cuenta, para todos los puntos que están fuera de la identidad, es decir, cuando cuando la primera componente es diferente a la segunda, se comporta de esta, que justamente entonces van a ser todo lo que estoy pintando en azul. Entonces, aquí todo lo que yo voy a estar pintando en azul, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo voy a pintar en azul, la función, todos estos puntos, x, y, tal que la primera componente es diferente a la segunda, entonces la función que reina o cómo se va a comportar aquí la función es x al cubo menos y al cubo sobre x menos y. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, esta funcioncita de aquí, vamos viendo ahora, obviamente los paquetes, vamos viendo cómo funciona, cómo va a funcionar aquí el asunto. A ver, aquí, la zona en azul, la zona justamente en azul. Yo tengo aquí la zonita en azul. En esa zona azul, ¿cuál es la función que está reinando? Esta de aquí. Perfecto. Ahora bien, yo me digo esta función, dónde podría ser discontinua? Pues aquí, ¿cómo analizamos la discontinuidad? Yo digo, bueno, me fijo en el denominador. Esta expresión me va a ser discontinua. Esta funcioncita de aquí va a ser discontinua si es que el denominador es 0. Pero yo me doy cuenta que el denominador va a ser 0 siempre que x sea igual a y. Y yo no estoy incluyendo en la zona azul ese tipo de puntos, porque esos puntos caen justamente en la recta que no forma parte de esta funcioncita de aquí. Entonces yo digo, no tengo problemas, no tengo ningún problema, porque el único caso donde esta parte de aquí puede ser discontinua son cuando son todos los puntos que están sobre la función identidad. Pero en este caso, esta función no está definida en esos puntos. Entonces no tengo ningún problema. Entonces aquí esta función es continua y acá pues sigue siendo la misma función, también es continua. Entonces, ¿dónde tengo que verificar que la función sea continua? ¿Dónde me resta verificar? Justamente en la frontera, en los puntitos que están sobre esa recta identidad. Perfecto. Es decir, aquí, en esta recta de aquí, que es la frontera, es donde a mí me interesa ver, pues, dónde exactamente, dónde la función es continua. Entonces, una vez que yo identifico cuáles son los puntos que yo quiero identificar o analizar su continuidad, yo digo, perfecto, son todos los puntos que están sobre la recta identidad. ¿Y cómo yo puedo representar un punto cualquiera en la recta identidad? Pues eso es sencillo, son todos los puntos de la forma A, es decir, donde la primera y la segunda coordenada son iguales. Perfecto. Entonces, una vez que yo ya sé cuáles son los puntos que quiero analizar, yo digo, perfecto. Entonces, yo me pregunto, f de x, y, o en cuáles puntos de la forma A, f de x es continua. Aquí, f de x es continua en A, en qué puntos de la forma A, la función es continua. Pues entonces para responder esa pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Yo digo, bueno, condición de continuidad. La función f de x, y es igual, ¿qué digo? No es igual, es continua. Es continua en el punto puesto de forma general A, sí, de nuevo, el límite de la función, el límite que estoy hablando, el límite cuando x, y tiende a A, de la función f de x, y es igual a la función evaluada en A,
Entonces aquí de nuevo vamos a ver qué es lo que yo necesito. Lo primero que necesito saber es a qué es igual o si la función está definida en A, A. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo verifico eso? Para eso necesito saber la función, ¿no? Aquí. Ayúdame. Un segundito que se... Ya. Hacerte un poquito más pequeño. Ya. Entonces, a ver, si yo le entrego, ahora sí bien, si yo le entrego la función A, A, yo digo, bueno, ¿qué me va a entregar de retorno si es que me entrega algo de retorno? ¿No? Yo digo, bueno, aquí, A menos A, porque es la primera componente menos la segunda componente. Esto es diferente de 0, es decir, 0 es diferente de 0. No, entonces no uso esta expresión. Acá, A, la primera componente, menos la segunda componente, ¿es igual a 0? Ah, sí. Entonces la expresión que yo uso para calcular f hablado en AA es x más y. Entonces esto me va a quedar igual a más, o sea, la primera componente más la segunda componente. Y esto sería entonces igual a 2a. Entonces la función evaluada en el punto a, a es igual a 2a. Entonces existe, está definida. Perfecto. Ahora bien, tengo que verificar que el límite cuando x, y tiende a a de la función x, y sea, exista, ¿no? Existe. Entonces vamos a ayudarnos de esa parte de ahí. Vamos. A ver, entonces yo tendría el límite cuando x, y tiende a a. Ah, perfecto. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí. No, en esta no. Me voy al gráfico. A ver, dense cuenta. Ahorita yo quiero analizar, yo tengo un punto arbitrario aquí. Yo tengo un punto a, ¿verdad? Y yo me quiero acercar a ese punto. Pero dense cuenta que yo me puedo acercar por dos caminos. Yo realmente me puedo acercar por dos caminos a ese. Me puedo acercar por dos caminos a ese punto a. ¿Cómo que por dos caminos, profe? Dense cuenta, pues miren. Usted se puede acercar por este lado, que está dominada por esta función, está reinada por esta función. Pueden acercarse por todos los puntos del lado de acá, que está dominado por la misma función, pero pueden también acercarse a ese punto A por medio de los puntos que están sobre la recta. Dense cuenta, por todos estos puntos que están sobre la recta, que estaban dominados por qué función, x más y, también se pueden acercar a ese punto a. Entonces tienen dos caminos, o acercarse por los puntos o acercarse por los puntos que están sobre la recta, o acercarse por los puntos que están en la región que yo he pintado en azul. Entonces tengo que verificar ambos caminos. Vamos a ver. Entonces, primero, acercándome por los puntos que están sobre la recta, es decir, por los puntos tal que la función, la función que reina es x más y, ya, entonces me voy acercando por esos puntos, eso tiene que ser igual a la función evaluada en a. Entonces aquí tendría el límite cuando x, y tiende a a de x más y, esto tiene que ser igual a la función evaluada en a, pero la función evaluada en a ya sabemos que era 2a. Entonces ahí no tengo problema. Ahora bien, el límite de la izquierda es sencillo resolverlo. Me va a quedar, simplemente es un límite que como yo sé que x tiende a y que y tiende a, entonces simplemente esto tiende a y esto tiende a. Perfecto, entonces aquí tendría 2a igual a 2a. Entonces aquí no tengo problema, es decir, ese límite en particular no es que no me da ninguna información, no me ayuda a construir ninguna ecuación, pero lo que trata de decir es que se está cumpliendo, es decir, por los puntos por los cuales yo me voy acercando, dense cuenta, ¿qué es lo que trata de decir esto? Que cuando yo me voy acercando por los puntos que están sobre la recta de identidad a un punto determinado a, entonces sí, efectivamente se está cumpliendo la continuidad. Ahora, lo que yo tengo que analizar es que si pues, también se cumple yéndome por el otro lado, es decir, por todos los puntos que yo he pintado aquí en azulito. Ahora yo me voy a ir acercando por esos puntos de ahí. Perfecto. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces de nuevo, tenemos aquí, yo tengo ahora el límite, me voy a ir acercando del límite cuando x, y tiende al punto a, pero por los puntos, por la región que yo he puesto en azulito. Y en esa región, ¿cuál era la función que reinaba? Era x al cubo menos y al cubo sobre, en este caso no recuerdo cuál era la función, era sobre x menos y. Perfecto. Sobre x menos y. Y esto tiene que ser igual a la función evaluada en el punto a.
Perfecto. Entonces, ya simplemente la función hablada en a, es 2a. Entonces, tengo el límite cuando x, y tiende a a de x al cubo menos y al cubo sobre x menos y. Esto es igual a 2a. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo siguiente. Simplemente tengo que resolver este límite aquí a la izquierda, pero si yo cojo y evalúo así, tal cual, yo me voy a dar cuenta que me queda una indeterminación. Pero era una de las técnicas que yo les recomendé usar cuando vayan a resolver un límite. Es un poquito de manipulación algebraica. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar el numerador y voy a tener entonces el límite cuando x, y tiende a, de x menos y. Recordemos que eso lo puedo factorizar de la siguiente manera: x al cuadrado más x por y más y al cuadrado, todo eso sobre x menos y. Esto es igual entonces a 2a. Perfecto. Entonces aquí simplifico y me va a quedar el límite cuando x, y tiende a a, x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 2a. Entonces aquí simplemente dense cuenta que ya el límite a la izquierda pues sale sencillito evaluando. Esto sería al cuadrado, aquí sería a por a y aquí sería al cuadrado. ¿Por qué? Porque x y y tendrían ambos a a. Entonces tendría al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado igual a 2a, ¿verdad? Que simplemente entonces lo que tendría sería 3a al cuadrado menos 2a igual a 0. Sacando factor común a, tendremos a 3a menos 2 igual a 0, donde entonces la multiplicación, si yo tengo que el producto de dos cosas es igual a 0, es porque a es igual a 0, o 3a menos 2 es igual a 0. Entonces de aquí seguimos, tengo a igual a 0 o que a es igual a 2 tercios. Ah, perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que los únicos puntos de la forma a, donde se está cumpliendo la condición de continuidad, son cuando yo tomo el valor específico de A0 o el valor específico de A2 tercios. Entonces recordemos que yo tenía los puntos eran de la forma a. Entonces los puntos donde esta función, los puntos de la frontera donde la función es continua es en el punto 0,0 y en el punto 2 tercios, 2 tercios. ¿Qué es lo que yo trato de decir con esto? Que por ejemplo yo podría bien haber tomado el punto 1,1, que también son puntos que están sobre la frontera, pero según lo que he encontrado, ese punto no, ahí va a haber un punto de discontinuidad, porque yo lo que estoy buscando con esto son puntos. ¿Cuáles son los puntos de la forma a, b? Donde el límite cuando la función se acerca a ese punto es igual a la función evaluada en el punto. Y según eso, los valores que encontré es que A tome el valor de 0 y que A tome el valor de 2 tercios, donde claramente 1, 1 no sería un punto de discontinuidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro por el momento esa parte de ahí? Ya hicimos este problemita. Ya, y obviamente esta sería si les piden en qué puntos realmente en qué puntos, son en todos los puntos fuera de la frontera y en los puntos de la frontera, eso de ahí. Esta era el problemita número 6. Vamos al problema número 7. Vamos poniéndonos interesantes. Problema número 7. Ah, por si acaso, estos problemas, problema número 7. Estos problemitas no son así. No son solitos, sino que lo que tienen que hacer, por lo general les piden más cosas, solo que yo solo cogí el pedacito. Ah, Leonardo se retiró. Bueno, no pasa nada. Igual se despidió. Gracias, dijo. Eh, se- eh, eh, Lo que trato de decir es que estos ejercicios luego ya les voy a ir metiendo algunas cosas que, por ejemplo, a ese mismo ejercicio le sacamos sus derivados parciales y cosas por el estilo. Ahora bien, vamos a resolver el ejercicio de la lección. Este ejercicio de la lección que muy posiblemente puede que les vuelva a salir en una lección, entonces ya la saben hacer, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces les dicen, a ver, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo es que yo tengo en teoría que resolver algo de este estilo? Cuando dense cuenta que ya no me dan ni una ecuación, es decir, ya no me dicen que x menos y es igual a 0, o ya no me dicen
el punto en o ya no, o ya, por ejemplo, no me dicen que la función toma tal valor, se comporta de tal forma en tal valor y fuera de ese valor se comporta de otra manera, sino que aquí me están dando la función de esta manera, que ojo, este programa lo saqué de una lección que valía 30 puntos, así que échenle ojo al asunto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo primerito que a mí me está preguntando es, ¿la función es continua en 0, 0? Entonces, ¿yo cómo verifico si la función es continua? Pues apelamos a lo que nosotros ya sabemos. Aquí, f de x, y es continua en 0, 0 si el límite, un segundito, si el límite, si el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y sea igual a la función evaluada en el punto. Entonces, para eso obviamente necesitamos saber, siempre aquí lo pongo, que la función evaluada en el 0, 0, si está definida. Entonces, yo le doy a la función le doy el valor de 0, 0 y veo que si es que me entrega algo y qué es eso que me entrega. Entonces, en este caso yo vengo y digo, bueno, me dice el valor absoluto de la segunda componente, 0 es mayor o igual a 3 veces el valor absoluto de la primera componente, 0. Entonces esto 0 es mayor o igual que 0, sí. Entonces la función, la parte de la función que yo uso para cuando me entrega, cuando yo le doy el valor de 0, 0, es esta de aquí. Entonces sería igual a 3 veces por la segunda componente del punto que yo le di. En este caso sería 0 y esto es igual a 0. Perfecto. Entonces la función está definida en 0, 0, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Yo tengo que verificar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función existe. Existe. Existe y además estas dos cosas son iguales. Entonces, de nuevo, entonces aquí es donde usualmente, ¿qué harían? Uno viene a una lección y uno viene y dice, bueno, entonces yo sé que tengo que aquí calcular un límite. Que tiende a 0, 0, eso está claro. Entonces aquí es donde podría haber la primera complicación, porque uno dice, ¿qué calculo? ¿Qué tomo aquí como función? 3y o menos x. Eso es un problema. Y es que realmente tienen que considerar varios límites. Tienen que ver que si yo me acerco por un límite dado, o por una región dada, o por otra región dada, el límite sea el mismo y además sea igual, en este caso, a la función evaluada en el punto. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Entonces, para eso de nuevo nos tenemos que fijar. Ayúdame, borrador. Ya. Para eso nos tenemos que fijar de nuevo en esta parte de aquí. Nos vamos a fijar en la frontera. Es decir, yo tengo valor absoluto de y es igual a 3, valor absoluto de x. Yo voy a graficar eso. Es decir, tengo valor absoluto de y es igual a 3, valor absoluto de x. Alguien me preguntó cómo podían, semanas pasadas, cómo podía graficar eso. Yo siempre lo grafico de la siguiente manera, ¿no? Separo los gráficos dependiendo si y es mayor o igual que 0 o si y es menor que 0. Si y es mayor o igual que 0, pues esto de aquí sigue siendo positivo. Si no cambia signo y simplemente tendría y es igual a 3 por valor absoluto de x. Ahora bien, y si y es menor que 0, entonces este valor absoluto me da menos y igual a 3 valor absoluto de x, de donde entonces tengo que y es igual a menos 3 por valor absoluto de x. Entonces graficamos. Bien, aquí tengo x y aquí tengo y. Para los y positivos, grafico este pedazo que realmente, si se dan cuenta, es como un valor, mejor dicho, eso, no un valor absoluto. Aquí vengo y de manera aproximada lo pongo. Entonces, esto sería y igual 3 raíz de x. Y luego, acá, para cuando y es menor que 0, ¿cuál es la gráfica que está para todos los valores y que y sea menor que 0? Es y igual a menos 3 por valor absoluto de x, que si nosotros lo reflejamos, simplemente no es el mismo valor absoluto, pero mirando para abajo. Perfecto. Y de nuevo, y ahora bien, aquí tengo mi punto 0, 0. Ahí tengo el punto 0, 0. Ahora bien, vamos a distinguir dos regiones en específica, que de hecho yo lo he venido haciendo con gráfico, pero como uno realmente lo tiene que hacer es de la siguiente manera. Yo lo he venido haciendo para que sea súper sencillito el asunto, pero vamos viendo ahora sí metiéndole un poquito más de formalidad. A ver,
Yo tengo aquí dos regiones. Tengo todos los puntos, para todos los puntos de la forma x, y, tal que el valor absoluto de la primera componente, la segunda componente sea mayor o igual que 3 por el valor absoluto de la segunda componente, ¿verdad? Eh, eso, 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 la función se comporta de esta manera. Entonces vamos a verificar cómo vamos viendo eso. Entonces en este caso me han quedado aquí 4, 1, 2, 3, 4 región. Entonces voy viendo a qué conjunto de puntos corresponde cada una de esas regiones. Entonces siempre es bueno, hay diferentes maneras de graficar esto. Esto ya depende cómo ustedes lo aprendieron a hacer. Yo siempre cojo un punto y veo si es que cumple la condición. Entonces, si cumple, pues cojo y grafico y pinto toda esa región. En este caso, yo puedo coger aquí el puntito, un punto significativo. Yo podría coger el punto 0,1, ¿verdad? Entonces, yo veo acá. 1, el valor absoluto de 1, es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de 0. Entonces, tengo 1 es mayor o igual que 0. Sí. Entonces, en esta parte de aquí, en toda esta parte de aquí, en toda esta región de aquí, la función que reina es 3y. De ahí lo mismo hago para acá. Cojo el punto 0, menos 1. Entonces ahí tendría que, cojo con ese punto, me quedaría valor absoluto de menos 1 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de 0, es decir, 1 es mayor o igual que 0. Sí, eso también se cumple. Es entonces toda esta regioncita de acá. Y va, como están cumpliendo para todos estos puntos de aquí, eso, entonces tengo 3y. Ah, perfecto. Ahora bien, cojo un punto por acá. Por ejemplo, puedo coger el punto menos 1,0. Entonces yo verifico ahora acá. Entonces tengo 0, me voy acá, siempre voy verificando 0, que es la segunda componente, el valor absoluto de 0 es mayor o igual que 3 por el valor absoluto en este caso de menos 1, es decir, 0 es mayor o igual que 3, esto no se cumple. Entonces esa zona de ahí no corresponde a esta función de ahí, no corresponde a esa función. Ahora bien, si yo verifico en la segunda condición, yo tendría... Eh, 0 es menor que 3 por el valor absoluto de menos 1, es decir, 0 es menor que 3. Sí, perfecto. Entonces, en toda esta región de aquí, en toda esta región de aquí, la función que está reinando, la función que reina todos esos puntos de ahí es menos x. Menos x. Y ahora cojo acá, por ejemplo, voy a coger otro punto. Este puntito aquí puede ser el 1,0. Y directamente voy a verificarlo aquí, ¿no? Entonces aquí tendría valor absoluto. Aquí valor absoluto de 0 es menor que 3 por el valor absoluto de 1. 0 es menor que 3. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Aquí. Entonces aquí todos estos puntos de aquí van a estar reinados por la función menos x. Entonces, ahora bien, yo tengo claramente, yo voy a nombrar a que yo tengo dos secciones, digamos, dos regiones bien marcadas. La región que está dominada, por así decirlo, por 3y y la región que está dominada por menos x, que lo he puesto en rojo, y la que está por 3y en azul. Entonces yo voy a llamar a D, van a ser todos los puntos x, y del plano, tal que en este caso sea la región azul, es decir, valor absoluto y sea mayor o igual que 3x. Y lo que voy a llamar eso de 1. Y de 2, lo que voy a llamar es x, y, elemento de R2, tal que valor absoluto de y sea menor que 3 por valor absoluto de x. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente diciendo todos estos puntos de aquí que están en azul, los llamo de 1, y todos estos puntos que están en rojo los llamo de 2, para que vean cómo va siendo la notación. Perfecto. Ahora bien, el problema aquí es que yo quería acercarme, y aquí es por donde surgía la pregunta. Yo me quiero acercar, dense cuenta, yo me quiero acercar al 0, 0. Aquí es donde yo me quiero acercar. Pero cuando yo me voy acercando, dense cuenta que cuál es la definición de límite. Pues también eso hay que tenerlo en cuenta, que yo me voy acercando por cualquier lado. Entonces, yo dense cuenta que me puedo acercar realmente por dos bandos, ya sea bien por D1, por todos los puntos de D1, o me puedo acercar, por, un segundito, por D2.
por todos estos puntitos de 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace siempre? Es verificar si la función es continua acercándome, ya sea por D1 o la función es continua acercándome por D2. Es decir, ¿qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que el límite, la continuidad va a ser indiferente de por donde yo me acerque. Si yo me acerco por los puntos que están sobre D1 o si bien yo me acerco por los puntos que están sobre D2. Entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que se hace? Ah, perfecto. Entonces voy a verificar si es que la continuidad se cumple, si bien yo me acerco por todos estos puntos de aquí o si bien yo me acerco por todos los puntos que están en amarillo. Entonces aquí se dice, bueno, yo tengo el límite cuando x, y tiende a 0, 0, cuando yo me acerco por todos los puntos x, y que pertenecen a D1, es decir, a la zona en azul. En esa zona en azul, ¿qué función reina? 3y. Ah, perfecto. Entonces, evaluando, simplemente se cuenta que aquí es súper sencillito, como y tiende a 0, evalúo 3 por 0 me da 0 y esto es igual a 0, que es igual a la función evaluada en el punto 0,0. Eso ya lo habíamos obtenido previamente en 0, 0, aquí lo tenía, en 0, 0 es 0. ¿Eso qué me quiere decir? Que siempre, lo que trata de decir es eso, es que siempre cuando yo me acerque por los puntos que estoy pintando aquí en morado, siempre que yo me acerque al 0, 0 por los puntos de D1, es decir, por los puntos que están pintados en morado, la definición de continuidad sirve. Ahora tengo que ver si funciona si yo me voy por el otro lado, si yo me voy acercando, aquí, si yo me voy acercando a 0, 0, pero por los puntos que están pintados en amarillito. Ah, perfecto. Entonces yo tengo el límite, ahora me voy acercando a 0, 0, pero por todos los puntos x, y que pertenecen a D2, es decir, a la zona, a lo que yo he pintado en amarillito aquí. Ah, perfecto. Y en esa región aquí, D2, ¿cuál es la función que reina? Menos x. Ahora sí, esta función, dense cuenta, es súper sencillito de evaluar. De nuevo, como x tiende a 0, entonces esto tiende a 0, esto es igual a 0 y esto es igual a la función, evaluada en el punto. Y ahora bien, una vez que dense cuenta, yo obtuve que el límite, indiferentemente por donde yo me acerque, ya sea que me acerque por la región donde está dominada por una función o la región que está dominada por la otra función, indiferentemente por donde yo me acerque, el resultado de los límites es el mismo. Entonces, perfecto. Entonces, el límite, indiferentemente, ahora sí, el límite de x, y, es decir, de la función cuando tiende a 0, 0, indiferentemente de donde yo me acerque, es igual a 0. Y eso es igual a la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f de x, y es una función, sí, podemos decir, es una función continua en el punto 0, 0. Ya, entonces eso sería con respecto a esta parte de cómo se analizan cuando yo tengo varios pedazos, cuando yo tengo varias secciones, por ejemplo, que en ciertas partes se comporta una función y con respecto a otra, así es como lo tienen que analizar. Ahorita les voy a dejar puesto un ejercicio, que fue ejercicio de examen de mejoramiento, que no porque sea de mejoramiento significa que sea más difícil, lo único lo que les quiero decir es que es algo que les puede salir y que si llegan al examen y no saben cómo se hace, va a ser algo muy complicado. Sí, sería muy bueno que se le puedan tomar una captura. Entonces, ahí tienen esa funcioncita ahí, la función x por y, si es que x es mayor que 0 o y es mayor que 0, y eso igual lo voy a resolver mañana. Logaritmo de 1 más x por y, si es que x es menor que 0 y y es menor que 0, que justamente alguien también me pregunta, profe, ejercicios de examen, pues ahí les dejo uno puesto. Inténtenlo hacer. Con lo que les he dado hoy, sale ese ejercicio. Y por último, vamos a cerrar con un ejercicio ya sencillito. Otra cosa. Otro ejercicio, bueno, se los voy a publicar mejor en el canal general. Este ejercicio es de elección y tuvo una altísima, pero así altísima tasa de mortalidad el anterior semestre. Este de aquí, creo que no hubo ni una persona que lo resolvió bien o lo resolvieron de manera parcial. Ese ahí también, con lo que les he dado hoy, lo pueden hacer sin ningún problema. Tómenle una captura, inténtenlo hacer. Interesante el ejercicio. Esos son ejercicios que realmente con respecto a este tema les ponen. Ese ejercicio les pusieron y creo que valía 30 puntos. Así que con lo que les he dado hoy lo pueden hacer. Y por último vamos a cerrar pues con algo, un límite un poco típico que también es un límite que salió en algún examen.
Y con eso cerramos por hoy. Entonces voy aquí a poner este límite. Aquí. Perfecto. Entonces me dice, tengo este límite aquí, me dice si f es continuo. Ah, pues de nuevo, esto es súper sencillito. Ya una vez que ya tiene, uno dice, una vez que uno le piden en un punto en específico, la cosa es sencilla. Uno dice, bueno, f de x, y es continua en 0,0 si el límite cuando yo me hace el límite cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y es igual a la función evaluada en este caso en 0, 0. De donde obviamente yo tengo que saber si la función está definida en 0, 0. Que en este caso es bonito porque justamente me dice, si yo te entrego el valor del 0, 0, ¿qué me entrega el retorno? 0. Perfecto. Ahora bien, ¿qué tengo que luego verificar? Que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y exista. En este caso, dense cuenta que es de nuevo el caso bonito, donde yo aquí, justo en el 0, 0, es 0, aquí, en el 0, 0 es 0, pero de ahí fuera del 0, 0, la función se comporta de igual manera. ¿De qué manera? De esta manera, de aquí. Entonces, simplemente si yo quiero acercarme al 0, 0, la única función que está alrededor de ese punto es esta que tengo aquí. Entonces, es súper sencillo, que es el límite cuando x, y tiende a 0,0 ¿de qué? De x por valor absoluto de y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Y aquí, de nuevo, cuando uno ve de manera sencillita y rápida, que aquí yo tengo una raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, lo primero que uno se le tiene que venir a la mente es, pues uno dice, ah, perfecto, yo puedo resolver eso por cambio de coordenadas, cambio de coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es el cambio que se usa siempre? X igual r coseno de teta y y igual r seno de teta. Aquí. Ahora bien, donde ya sabemos que r es x al cuadrado más y al cuadrado, y si x, y tiende a 0,0, entonces r tiende a 0. Perfecto. Vamos a tener lo siguiente. Entonces yo tengo aquí el límite, una vez que aplico el cambio, tengo el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De, en este caso, r coseno de teta, ¿verdad? Por el valor absoluto de r seno de teta. Y todo eso sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es r. Simplificando, tenemos el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? Del valor absoluto de r por coseno por el valor absoluto de seno de teta. Simplemente separando, ¿no? Entonces aquí, si queremos, podemos, para no olvidar las buenas prácticas de cálculo de una variable, lo separamos en los límites laterales, ¿no? Aunque no, sí, usualmente yo he visto que, por ejemplo, el profe David Terán lo separan los límites laterales, así que si es que tienen con él, pues háganlo para no perder puntito. Entonces aquí el límite cuando r tiende a más infinito, digo a 0 pero por derecha, entonces es un número positivo y este r es positivo. Ese valor absoluto de r sería positivo y tendría coseno de teta por el valor absoluto del seno de teta. Ahora bien, tengo una función que está multiplicada, que tiende a 0 cuando r tiende a 0, y esto es una función acotada. Ah, perfecto, como es una función acotada que está multiplicada por una función que tiende a 0, todo este límite tiende a 0. Y ya, una vez que ya tenemos, entonces ese sería el límite lateral cuando r tiende a 0, pero por derecha. Luego, el límite cuando r tiende a 0, pero por izquierda, entonces me va a quedar menos r coseno de teta que multiplica al valor absoluto del seno de teta. Ahora bien, tengo menos r, que es una función que tiende a 0 cuando r tiende a 0. Y de nuevo acá esto sigue siendo una función acotada. Perfecto. Entonces todo esto tiende a 0. Entonces como los límites laterales tienden a 0, este límite de aquí, el límite cuando r tiende a 0 del valor absoluto de r por coseno de teta por seno de teta por valor absoluto del seno de teta es igual a 0. Perfecto. Y justamente para mi suerte, ese era el valor de la función evaluada en el punto. Entonces yo tengo aquí el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por el valor absoluto de y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a 0 y este es igual a la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f es continua en 0,0. Y ya, entonces siempre dense cuenta que resolver estos problemitas
de continuidad de funciones se reduce a resolver límites. Se reduce a resolver límites, a plantear bien las condiciones, y lo que les dije hoy con respecto a las regiones es para que sepan, que identifiquen cuál es la función que tienen que utilizar, porque muy seguramente les pueden poner dos funciones y cuando no saben cuál cogen a veces la que no es, o no saben exactamente cómo calcular el límite. Pero bueno, eso sería todo con respecto a continuidad de funciones. ¿Alguna duda?